Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Nosotros continuamos y felices de que usted también esté ahí más cerca. La salud mental es un tema de importancia, a la vez para otras personas de preocupación y, como no, también de oportunidades. Y nosotros tenemos que prestarle cada día más atención a eso. En el pasado, el hombre y la mujer se preocupaban solo por los aspectos materiales y quizás uno que otro le daba importancia a que un día me puedo sentir contento o triste, pero no veíamos esto como al nivel y la profundidad que merece. Por suerte para nosotros, hay profesionales que nos acompañan en todo momento y que están disponibles para orientarnos, y yo quiero que usted se sume a esta interesante conversación porque hoy tenemos una noche de lujo en Más Cerca. Nos acompaña la psiquiatra, y ella a su vez también es especialista en adicciones y es psiquiatra de enlace, la doctora Alexandra Iches, que la recibimos con mucho gusto porque esta es también su casa, doctora. Muchísimas gracias. Y bueno, ya estamos más cerca. Sí. Estamos más cerca. Muchísimas gracias y de verdad siempre felicito de manera muy cálida a cada uno de los productores y de los presentadores que tengan la intención de hacer de su espacio en los medios de comunicación ese espacio que se necesita para la salud mental. Doctora, siempre se ha dicho, ahora se percibe cierto pico en los eventos vinculados con la salud mental, pero desde siempre, desde momentos en que había más inconsciencia respecto al tema de la salud mental, se tiene la percepción de que no hay una política pública tendente a hacer más efectiva la atención en ese sentido. Le pregunto entonces, ¿qué entiende la doctora Ilches que se debe hacer en este caso desde el Estado, pero bien puede ser desde el sector privado, para que el tema de la salud mental deje de ser un tabú, para que esté en nuestra agenda? Porque conozco inclusive seguros que cubren una que otra consulta, pero la gente no lo ve, no se anima. ¿Qué falta para integrar el tema de la salud mental a nuestro día a día sin que sea un tabú? Una de las frases más comunes que se escuchan en el ámbito de la salud mental es que la psiquiatría siempre ha resultado ser la cenicienta de las especialidades. Ujú. Y el desarrollo de las grandes políticas públicas, no ahora, porque tengo que ser justa, no ahora, sino por décadas, la salud mental no ha sido nunca prioridad dentro de lo que es el esquema de atención de nuestros ministerios de salud y ahora del Servicio Nacional de Salud. Digo esto con tanta vehemencia por lo siguiente. Ciertamente se ve un pico dentro de lo que pudieran ser las necesidades o las manifestaciones de la población de tener una condición de salud mental. Pero no es solamente basarnos ahí, porque resulta que si las políticas públicas se establecen basados en la intención que tenga quien está en el momento, no son políticas de Estado. Y dicho sea de paso, las políticas sanitarias son políticas de estados, no de gobierno, porque el gobierno va y viene. Ujú. Y los grandes cambios en salud y las estabilizaciones y el avance que se puede dar en salud se da en décadas, llámese 10, 20, 30 años. ¿Qué ocurre? Nosotros lamentablemente, por historia, no teníamos esa, vamos a decirlo así, esa cobertura, ese empeño en que la salud mental fuera uno de los servicios prioritarios para brindárselo a la población. Nosotros entre el 2014 y 2016 salimos del famoso sistema manicomial y es donde, producto de una ley que es la 1206, óyeme, nosotros tenemos una ley de salud mental, la única especialidad que tiene una ley especial. una ley Desde especial. el 2006. ¿Y sabes por qué esa ley se da, Anibelka? Porque resulta que aunque nuestra Constitución habla del derecho a la salud sin ningún tipo de discriminación ni excepción, como que la psiquiatría no estaba metida en ese paquete. Entonces, sí, es así. Entonces, es cuando se crea una ley que está muy bien desglosada y muy bien estructurada. Pero ¿cuál es el tema?
Una ley del 2006 y estamos en el del 2023, es muy obvio que la sociedad ha ido cambiando, han entrado otras necesidades y por supuesto si metemos la piedrecita del zapato de la última década que fue el COVID, pues entonces ahí nos vemos un poquito más apretados. ¿Se Salimos... siente la presencia del COVID? Usted en consulta, por ejemplo, entiende que el COVID influye tanto en la salud mental como se ha dicho. Te voy a contar qué ocurrió con ese fenómeno tan particular que todavía hay colegas de no solo psiquiatras, sino también de otras especialidades que dicen que no, que todo está bien y que todo está igual. Y todos sabemos, indistintamente cuál sea la génesis de lo que ocurrió, que sí hay una entidad actualmente a nivel médico que son las secuelas post-COVID. Y hay un grupo de trastornos neuropsiquiátricos, neurológicos, psiquiátricos, orgánicos, que se han quedado como parte de haber padecido de esto. Pero ¿qué ocurre? Tenemos una ley de salud mental en la cual, si hablamos en porcentaje, te apuesto a ti que ni siquiera el 5% de esta se ha ejecutado. Una de las grandes aristas que nos hace a nosotros quedarnos siempre en el aire es que nosotros no tenemos un presupuesto de salud establecido. Hace 2 días, el señor Barbosa, quien es el director de la OPS actual, está abogando y pidió que todos los gobiernos destinen el 5% del presupuesto de salud para salud mental, porque en la mayoría de países de Latinoamérica solamente es el 3%. Pero Carlos, pregúntame, ¿cuánto es el presupuesto de salud mental en República Dominicana? ¿De cuánto estamos hablando aquí? 0.7. Se Entonces, realiza el 5. Entonces, estamos hablando de que el 20% de la población de nosotros antes del COVID tenía una condición de salud mental. El COVID vino a aflorar todo lo que estaba tapado. ¿Por qué? Se disparó lo que es el uso y abuso de sustancia en más de un 500%. 1. 2. Pacientes, adultos mayores que venían con un pródromo. Un pródromo es como una anticipación a desarrollar cualquier enfermedad. Por el confinamiento debutaron el encerramiento y la ociosidad hace que los adultos mayores desarrollen demencia. 2. 3. Tenemos patologías propias desarrolladas por el COVID en donde los pacientes desarrollaron trastornos psiquiátricos puros. La ansiedad se disparó por encima de un 35% ya con la base que nosotros tenemos. Y yo quiero que los que nos están escuchando entiendan lo siguiente. De la única forma que el dominicano entiende lo grande que es algo es cuando se le hablan de números. Miren, nosotros tenemos aproximadamente más de 350 millones de personas con depresión. Cuando hablamos de números y de epidemiología, Carlos, entonces no es una pandemia. Sí, claro. Cuando hablamos de que hay más de 420 millones de personas con un trastorno de ansiedad, no estamos hablando de una pandemia. Cuando hablamos que aquí en República Dominicana, el día que mejor nos va, cada 15 horas se suicida a alguien, el día que mejor nos va, porque hay días que tenemos 3 y 4 suicidios. Somos de los países en Latinoamérica que tenemos una tasa muy más alta. Entonces, el señor Barbosa está abogando por eso. ¿Para qué? Para que se promocione más y hayan estructuras para prevenir lo que es el suicidio, para que haya más acceso a lo que es no solamente una consulta, sino también un seguimiento y las terapias complementarias que este paciente necesita, la tenga, pero a nivel que mencionó algo bien importante, que es el tema de la cobertura. ¿Cómo me dicen a mí? Miren, yo solamente digo, sí, entiendo los sistemas. Yo no soy financiera, yo no soy política. Sí, me tengo que poner delante. Ahora bien, de salud y de economía de la salud, yo sí sé. Yo no te podré decir cuánto cuestan 100 cabezas de vaca, pero yo sí te puedo decir el costo de la salud y cómo se refleja. Nosotros tenemos un tema de medicamentos adquiridos en alto costo en donde
No hay un listado actualizado porque nosotros sabemos, obvio, que han aparecido condiciones nuevas y hasta hace unos pocos días había un tema de muchísimas familias llorando porque no se le estaba suministrando. Los psicofármacos no están contemplados ni son cubiertos por las ARS. Las consultas de salud mental, y que quiero que la población ahora sea un poco empática con nosotros, nos dicen, doctora, usted no coge seguro. No somos nosotros. Los seguros no nos afilian a nosotros, que es diferente, porque dicen que las enfermedades mentales son catastróficas. Sí. Y solamente, Alegato. sí, y solamente aquellas personas que tienen un seguro con un plan diferente, Platinum, exclusivo, Gold, le hacen, Negro de eso. sí, uno de esos, le hacen un reembolso, pero le limitan las cantidades. Con algunos Sí, y psiquiatras. la y- cantidad y de pa- las consultas. cantidades. Exacto. Y para colmo, le limitan el número de visitas al año a esa persona. Entonces, esto es cuesta arriba. Y cuando nosotros estudiamos las pandemias, le gusten a algunas personas escucharlo o no. La historia de las pandemias sanitarias nos dicen que posterior a ya mermar y a estar controlada la urgencia sanitaria, viene la pandemia de salud mental. Doctora, déjelo ahí un momentito, porque yo no, conversar con usted en 30 a 35 minutos es muy difícil cuando uno tiene tanto tiempo que no la ve. Mire, quiero que me hable un poquito, porque hay una realidad que vemos en el día a día. Yo tengo dos temas con usted, pero voy a aprovechar ahora este que ha hablado de depresión, ha hablado de ansiedad. Las personas que nos escuchan, porque hay una realidad en los hogares, el comportamiento de una persona ansiosa, de una persona depresiva, pero mi compañero, mi pareja no lo entiende. ¿Qué síntomas debo Una yo malcriada, identificar para que esa persona que nos escuche sepa que está al lado de una persona que en una situación complicada, está deprimido, está ansioso, le falta el sueño? ¿Qué es sintomatología? Mira, esa pregunta es tan capciosa, porque una de las cosas que nosotros escuchamos con más frecuencia es que cuando hay un familiar, una persona deprimida, siempre aparece el vecino, el compadre, el amigo que le dice, mira muchacho, de esa ñoñería, saca de abajo, ponte a tu parte, báñate, mira, vete para el salón, ponte una ropa bien bonita y tú vas a ver. Sí, pero Al cine. exacto. O si en algún momento ha existido algún tema de conflicto o relación de pareja, dicen, olvídate de ese tipo que ahí afuera hay más. Sin embargo, de eso no es que se trata, porque la depresión es una enfermedad neurobioquímica. Hay unas alteraciones a nivel de cerebro que producen esas modificaciones conductuales y en la estructura del pensamiento. El paciente deprimido ve todo gris o negro. Las escalas no existen. Una apatía terrible. Empieza a tener un poco disfrute o nulo por aquellas cosas que le daban placer. Tiene una labilidad afectiva, o sea, llora por todo y por nada. Empieza a tener un descuido descomunal por aquellas cosas que realmente sí le daban interés. En los adolescentes y los niños, que quiero hacer un acápite para los padres, quiero que presten atención a los cambios comportamentales y a los resultados escolares. Los niños y los adolescentes no dan manifestaciones de depresión como los adultos. Ellos cambian de amiguitos, empiezan a retraerse, cambian el patrón educativo, o sea, en la escuela, se vuelven negativistas y desafiantes, totalmente confrontativos, y empiezan a tener amistades riesgosas. Las niñas empiezan a tener problemas con lo que es la aceptación de la figura, ahí empiezan y se desarrollan los trastornos alimentarios, pero la gota que derrama la copa es que nadie entiende al paciente ansioso. La ansiedad es una enfermedad que se caracteriza por una preocupación inminente por lo que no ha pasado y por el futuro. Tú piensas que te puedes morir en cualquier momento. Una angustia tan desesperante que hace que tú no puedas mantenerte tranquilo en ningún lugar. Te desesperas. ¿Es un caso de urgencia en cuanto a la atención psiquiátrica? Claro, porque una de las características es que la ansiedad es la enfermedad te vuelve más disfuncional a nivel mundial y la depresión te discapacita. Doctora, ahí mismo, porque aquí están prohibidas las preguntas personales, pero como estamos hablando de ansiedad y depresión, Ese y rápido. los ese hombres rápido. no les gusta mucho ellos evidenciarse.
aquí las personas se automedican y se llevan Así. muchas recomendaciones. La persona, el hombre está ansioso o está deprimido, pero el amigo le dice, mira, tú lo que tienes que hacer es tomarte una Viagra para que tú resuelvas. Sal por ahí, sal con una Sí. muchachona, tómate 3 tragos. ¿Es Sí. posible eso? Y si lo hace, ¿qué consecuencia pudiera tener? No, 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 para nada. Es que eso no es. Porque el hombre incluso que está ansioso, señores, empieza con una repetitividad de pensamiento, como ustedes dicen, se la coge con una misma cosa. Pero también es el hombre que incurre en conductas como uso y abuso de sustancia. Es el hombre que se empieza a refugiar en cualquier tipo de sustancia que le merme, llámese alcohol, cigarrillo, el juego patológico, la pornografía, la tecnofilia, para no entrar en mayores. Empieza a tomar decisiones tan desacertadas que puede fácilmente en 2, 3 meses llevar una empresa a la quiebra. La irritabilidad, los hombres se ponen en modo erizo. Modo erizo es Las que... mujeres también. Sí, 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 Están en sí, la sí. Pero misma eso no es situación. porque tenga otro en la calle o tenga otra en la calle, doctora. No, a veces hay unos comportamientos paralelos que se dan, como que se ponen adelante para que la esposa no le pregunte, pero no siempre. Y algo importante es que el hombre que tiene un trastorno de ansiedad, la esfera sexual está muy tocada. Doctora, más temprano, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 3 civiles y 2 policías acusados de haberle provocado la muerte a David de los Santos, el joven detenido en Agora Mall, de eso hace 1 año y pico. Ujú. Lo traigo a colación porque en el marco de la sentencia se dice una y otra vez que David fue encerrado cuando él estaba en un estado de vulnerabilidad psíquica y física. Y lo dice una y otra vez, estaba en un estado de vulnerabilidad psíquica. Previo, ya se ha sabido de que él dio muchas vueltas en la plaza, él duró horas como deambulando, como sin norte. Sin rumbo. Y hubo un momento donde le habría hablado de una manera que por lo menos la señora lo interpretó como amenazante. Y ese habría sido el detonante porque intervino la seguridad de la plaza, que posteriormente lo entrega a la policía. En sentido general, usted no conoce el expediente, yo tampoco, no sabemos los análisis particulares que se le hicieron. Pero, ¿qué es una vulnerabilidad psíquica? Hay que aclarar para que podamos entender un poco el preámbulo. Los mismos familiares de David dicen que días previos él había tenido un cambio en su patrón conductual que, aunque no era para alarmar, sí llamó la atención y que incluso me parece había dormido poco y tenía una serie. Cuando hablamos de vulnerabilidad, no solamente psíquica, sino también física, es que cuando hay alguien que tiene una condición de salud mental, quiero que entiendan que el paciente de salud mental no es agresivo porque sí, por naturaleza, sino que dependiendo del contenido que él tenga en su pensamiento, que pueden ser, ejemplo, estados psicóticos en donde haya alucinaciones y él tenga una voz que le esté diciendo, ejemplo, O sea, que eso de la voz en el escenario de una crisis puede existe. estar las alucinaciones auditivas y visuales. ¿Por qué? Porque hay totalmente un estado de la percepción de la realidad alterado y es cuando fácilmente él, en vez de agredir, pudiera estar respondiendo a una de las condiciones psicóticas que tenía. Ahora bien, un paciente de salud mental, producto de ese hecho, yo fui invitada al Palacio de la Policía para dar una charla respecto de cuáles eran los principales elementos que uno de los miembros debía de identificar en alguien que estuviera en un estado mental alterado. Y déjenme decirle que uno de mis argumentos era el siguiente, Anibelka. Sin necesidad de tú ser cardiólogo, y aquí nadie serlo, si tú empiezas a sudar de forma repentina, te da dolor en el pecho, vomita, un dolor en la boca del estómago, como dice la gente, y te desvanece. Todo el que está aquí, aunque sea la señora que trae el café, dice, le está dando un infarto. Le está dando un infarto. Cuando tú
te comes una comida y tiene una intoxicación y te da un cólico y de repente te tiene que ir para el baño huyendo y te da una alergia, todo el mundo dice, le dio una indigestión. Sí. ¿Por qué nos rehusamos a aprender aquellas señales que son tan básicas para nosotros proteger a cada una de esas personas que de verdad Las están en tres un señales, estado de doctora. vulnerabilidad? Las tres más Primero, señales más. un estado de agitación sin ninguna motivación, Sin ningún estímulo. sin ningún estímulo, estímulo directo. Segundo, tú puedes ver a la persona totalmente desorientada y tener Perdida. como perdida y tener una verbalización totalmente incoherente. Tú le puedes estar preguntando algo y él te puede estar respondiendo otra cosa. Puede tener una conducta autoagresiva, quitarse la ropa, tirarse, autolesionarse. Eso puede ser. Y también hay algunos pacientes que presentan una sintomatología totalmente diferente y esto se debe a otro tipo de eventos como el uso o abuso de sustancias Que la policía dependiendo siempre cree eso. que No, mire, dependiendo eso que tiene un pase. exacto, que Eso es dependiendo rápido. que dependiendo de la que Una sea, pues pregunta muy breve entonces para la Una pregunta doctora. muy breve. Sí. Ya la doctora Sí. terminó el tiempo y tenemos como 4 preguntas No, para la no, doctora. doctora, Sí. le doy mucho seguimiento en las redes. Hay una situación con la atención a los pacientes que tienen, ¿verdad?, situaciones de salud mental. ¿Qué iniciativa está usted involucrada en este momento? Porque precisamente los pobres que más necesitan esta asistencia son los más excluidos. sí, nosotros estamos abogando por lo que es un hospital de salud mental. Los detractores ¿Un de 28? no, No. ahí vamos. Yo dije, lo que pasa es, ¿cómo se le llaman a todos los centros donde se brinda salud? No. Hospital, Un hospital. hospital, no hay otro Un hospital nombre. especializado en el tema mental. Exacto, ¿por qué? Porque si hay un oncológico, si hay un pediátrico, si hay uno de trauma, si hay uno de ginecobstetricia, si hay uno de hematología, ¿por qué no tener un hospital psiquiátrico? No hablo de... ¿Cuál sería la diferencia entre esa iniciativa que usted plantea y la que conocemos como 28, que era el hospital Lo que psiquiátrico pasa es en que Bellavista? cuando estudiamos la historia del Hospital 28, señores, el Hospital 28 era el famoso hospital de Nigua, el manicomio de Nigua, que era en la época de Trujillo un centro de tortura. Y que por supuesto se ligaban ahí los mansos y los cimarrones. Ya luego lo pasan al kilómetro 28, se da atención de salud mental, pero había muchos otros que no estaban ahí precisamente porque estuvieran locos. Entonces se hereda, pero eso era un almacén de almas, como yo le digo. Ahí no habían condiciones. Y en muchos países, ¿cuál es el empeño de la OPS y la OMS? De aboler, de sacar del sistema. Los centros especializados. No, los centros especializados, no los manicomios, porque los manicomios no hay atención, no hay calidad de vida. Una prisión. Ahora bien, un hospital de salud mental en donde se ofrezcan todas las especialidades médicas dirigidas para el paciente de salud mental, un odontólogo, un gastro. Los pacientes de salud mental, Anibelka, es penoso de que vivan 2 décadas menos que la población ¿Cuántas general. camas hay en el país para los pacientes? Nosotros deberíamos de tener, basados en el censo del 2010, porque todavía no ha salido el de El reciente, sí. deberíamos de tener de 1.500 a 2.000 camas y apenas tenemos menos de 80. Wow. La ley de salud mental habla que para nosotros haber salido del sistema manicomial debimos de haber cumplido con una serie de hospitales de día, centros comunitarios, unidades de intervención en crisis, unidades de intervención de mediana y de corta estadía. Y nosotros no tenemos absolutamente nada. Entonces, el 5% a nosotros en los hospitales generales, ejemplo, el Marcelino, todos los hospitales que hay, a nosotros nos corresponde a psiquiatría el 5% de esas camas. ¿Y dónde están esas camas? Doctora, por último, Carlos lo va a permitir, ya usted debe irse y el programa también, pero una pregunta que nos llega por WhatsApp por último. La necesidad de instituciones para familias en crisis. Porque todo el mundo quiere atender al paciente, pero nadie le dice a un familiar
cómo lidiar con un paciente. Ahora mismo les puedo yo decir, voy a tener que mencionar el nombre porque tuvo esa iniciativa. Hace una semana, Laboratorios LAN me agradó con la colaboración y el patrocinio de empezar a hacer encuentros de pacientes y familiares para inducirlo a los procesos educativos. Y el primer tema que dimos a una jornada muy bonita que se llamaba el autocuidado para las personas que sufren de depresión y ansiedad. Entonces, como dato importante, por cada paciente que usted tiene en su casa, hay de 5 a 9 impactados de manera directa. Entonces necesita así ese centro como para asistir a la familia cuando esté en crisis. Que dicho sea de paso, y tenemos que dividir los servicios de salud mental, la atención de salud mental, por servicios, porque no podemos ligar mansos con cimarrones. Y también ahí yo voy a abogar para que nuestras autoridades, en este caso encabezada por la Procuraduría, entiendan que es obligatorio y necesario tener un ala de hospitalización psiquiátrica forense, porque no me pueden ligar a aquellas personas que han delinquido y tienen una condición de salud mental con los que no lo han hecho. Bueno, Alexandra Ilche, psiquiatra general, Dios mío, cuánto hemos hablado, qué rica conversación. Gracias. A las órdenes. Muchos Tan temas lejos, pendientes. doctora, cada vez más cerca. Ya volvemos, que seguimos con nuestro martes Así en es, salud. así Volvemos a eso, ya volvemos. A nivel Rosario más cerca.